Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otte, tu washan hat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuya re wakwai ka spurana inhana iguay tuya re stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa Surubna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. Escuchamos hablar con frecuencia de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué lugar ocupan en nuestra sociedad? La EPS indígena Anas Guayú también se ocupa de ellos. Para hablar de este tema nos acompaña Laura Luna. Ella es enfermera y jefe de gestión del riesgo encargada. Guatemala, vamos puxo. Anaya tsiholu sokaikate, sauhapa hantintepochka, tuyoto koston TPSI que Anas Guayú sokaikate. Aguate hausina guapo en Guanipi, nachikna Guayú. Ayun que no se no mai naipi que no se no mai otta nocturno que nai sau sulu inene we manata ya sulu woma en Colombia watanari harashi na ya sulu woma no swatahan otta haraheros na otta hamus na kuaipa sulu to saka puna to wayu korir saka ari hune epnari na ya spurasha wasop na to na wayu kana iruma una ya anu wama te enfermera ka Laura Luna hia skiska ta tawa katsop na tayuri kariru sulu TPSI que Anas Guayú. El tema de la semana. Hehoru, te potehan hat karau so semana kat. Para la EPS indígena Anas Guayú, ¿quiénes son las personas víctimas del conflicto armado? Para hat kasaki rasmo hote enfermera que sawatamat. Semente EPSI que Anas Guayú. Harari na Guayú, ayu nexer no mai harari na Guayú. Maria kana mauria, momma en kan waraita kana ne chik watasari casa na Maria ne raka. Harashi naya. Una persona víctima del conflicto armado es aquella persona que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos o como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Al reconocerse que usted es afectado por el conflicto armado, debe presentarse a la unidad para la atención y reparación de víctimas y esta le requerirá una serie de requisitos y de esta manera pueda usted ser reconocido y registrado en la base de datos única de víctimas del país. Anu hosashin tu doctor ka hote enfermera que Guatemala. Bueno, Guayú que trajo víctima del conflicto armado, na cañaha chuguayú, erakai Maria, wane shirenia hoshiaren pushwa y suluhe one ma. Richpain te casa no moria la katsman push te otus sanai en 1985 stuhan sao ari hona sanai en Guayú ayun que suluhe no man. Sanai te Sashin ari una rayu es wani karok to derecho internacional humanitario mosoto amuro is na toma na makana toma 8-bit kana na ya no na ya wata na en kamuria wayu ko ro suru makat pushwai dasa to moren amuro is no pansan kuai pastumo to mohu hirawaka suru bomma ya suru bomma wahir suru bomma en Colombia
Ya sa chiwayu que pun tahan chiao. Na yulu shin sure no mai tene ni no moria. Na hitai na kamui es suane arredkan suru un buen unidad para la atención y reparación de víctimas mosta. En hachinian redkan shahiran. tahan chakao na yulu shin No mai. tahan que ka unai Shio no push on ayu no na push wale con shahir hanai. Hanai na suru wanes de cararokta de base de datos. Homa karari hona. Wani cararokter na nuria na push wale na wayu. Ayu na kana suru no mai ne rekan na muria suru woma en Colombia. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guay mahiranchi puchonca ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirengia. Ello canas pura anari rajuchon hore ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakuay paspurana. ¿Qué tipo de atención y seguimiento brinda Anas Guayú a las personas víctimas del conflicto armado? Wane asaki rakat semua ho enfermerka. Hamus nakuat pas pulane rahana hanan kaswayu sapaka. Oskuha kashi atakate PSI kat Anas Guayú namui narawayu ho makana ya. Ayu nushigere noma chica namuria sari wata sari casa. La Ley 1448 de 2011 ordena la asistencia en salud, así como la rehabilitación física, mental y la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. En este orden de ideas, por orden de esta ley, el Ministerio de Salud y Protección Social diseñó el programa de atención psicosocial y salud integral. Este programa integralmente tiene un enfoque interno en salud, el cual busca garanticemos un protocolo de atención integral, cuyo objetivo es mitigar el impacto y el daño a la integridad psicosocial y moral, así como al proyecto de vida en relación a los hechos de violencia generados en las víctimas, en el cual esta EPSI, en conjunto con nuestra red de prestadores de servicios de salud, estamos garantizando unos servicios integrales con psicología, medicina general, enfermería y trabajo social. Sashi hotu enfermera kat es wane carrero la ley 1448 años sohuya kat 2011 suru atanes ne nana nahanai na wayu kana rayun kana umai na muria kana na pushware puran nanok tena tena kuaipa te ne kirhut kat skahamui ne rein moru wane piesuri ne rein tehotia ashan hanama o tamsitu suru atante Ministerio de Salud Protección Social makaere skuma en wane skuaipa yastawa mureu Pure hana nana na pushware na wayu erakana na muria na yun kana no umai aitan esturia Pacífico monoi o tamsisha irekasa tsanai hana ne kakara lo sin atuma wa hana ne quiero tienes pure rahana suru tres Sistema General de Seguridad Social en Salud suma karari hona kota tens pushware te casa haka namun shiai hatan eyatan te EPSI kat sumayat rairu red sumana kat harat red kat na wayushi pahehan kantre rahari shi pahehan kantre reherle kat shi pahehat kat na yaihan aktan ka hapuru punerahana na wayu kan erkan na morir mauria. Si estás embarazada, la EPSI Anas Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morikei puro repia, te EPSI kat Anas Guayú, sena hirimpias pure, te ratamakunas pure hat katarejo COVID-19 manakat. Pasha hawer, suma wana Guayú so, punatamakunas pure hat keipuano, pasha pan machi médico erraha que pies en el control que se ne puro y acá no te voy a can acha y rashu akuaipa pura ana. Y por último, ¿qué deben hacer los afiliados de la EPS indígena Anas Guayú, que hacen parte de la población víctima del conflicto armado, para recibir la atención diferencial?
Chiru hat ka sekira semoi hotel enfermera. Kasanai hat konarairu. Wamahana kana suru tra EPSI kana swayu na chica na namuri rayun que nos no me paran que espura na tehana hanai au otane na hanai sene suas na como antes na cueca suru nata hatenche suru cueca parihon. Bueno, todos los afiliados de la EPS Llanas Guayú que hagan parte de la población víctima del conflicto armado solo deben acercarse a nuestras IPS primarias, ya que cada uno de ustedes, población víctima del conflicto armado, se encuentra certificada por la unidad. Ellos automáticamente de manera mensual nos marcan su registro en nuestras bases de datos. Esto permite que nosotros como EPSI le indiquemos al prestador que usted requiere una atención diferencial e integral y con ella el seguimiento durante 2 años seguidos para adultos y en menores de 18 años 2 veces al año hasta cumplir la mayoría de edad. Anure senekta enfermera que shi pahe hotel puchka. Na wayu wamahan kana sulu EPSI anas wayu nas pushing kan hotra wayu ayuru que sure no entra otra iru conflicto armado monacat narairu wayu ayuru que sure no kan namuriara arret ka veshine sulu menterher de pehekat nanai shir ka herin somoy naya que nos quejamos que tal pena shahir en sulu pronto que chuer que nos nanurias na pushing entra víctimas del conflicto armado monacat ayuru siempre no me china muria las chikhetera arata maternita nanurika akgenera chik suru entre EPSI karu kanaya na wama hanarhena akante nanurika akgen chikaraman soitan hatan hararan terhas hatan na kuai paspura nata inten ne rahaya maka wayun naya suri skuai parihun kotto inten ne rahayaka nena naya pianto esporto huya katamria uyukana otana uyu kana irwasuri poro meki sarmen huya anak nahana pianto espul huya kat sketa patonoyes ka suraten stikhet poro ko meki sarmen huya anak nena pianto wabai mosnai te enfermerka hari ehia wayu apa kan tepoch kat ya ayu nun ke se no mai hari heya ka ya ta he chau he watta puna rut ka pasolum trofisina ke ne kara chik hemoin he shahira pahanoria hutana iwa hukari nesto ari hunara urayu skahamoin kohut te atoma wa mauria senai en otra ley 1448 monacal homoin do hat 2011. Lo que usted debe saber. Anu en caso este año tao horu maunaya. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. ¿Dónde se crían los mosquitos? En cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra en la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado de nariz, encías y diarrea, usted debe acudir al médico inmediatamente. Por eso es muy importante fortalecer las medidas de prevención, como tapar los recipientes con agua, lavar las albercas, eliminar las llantas, usar repelentes y cambiar regularmente el agua de los floreros y bebedero de los animales. EPS Indígena Llanas Guayú, juntos gestionamos salud. Tedengika wane ayuri antirush tumamei hari wasain optimisha epiha suru banatrai janta ke laira tanke maraha ines pa banatu epiaka tu ya respulu watu haisau antisuma tu apwa mio ais nore wayus tuma ais ki ais nari rupana kashas ni chi rupana musung wale muyo wana swasantu dia ekaichi ale ayuri stumatia hirahera matamar no pichacha hui pialu musunik tu EPSI Llanas Guayú. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Llanas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsehoru, como iguane wairhukua.
hiakan airua wayu apa kan tepuchka wingpe he orikan wopuhe orikan ucho he orikan otana para he orikan airu yaran kan para mohonna para kana ya otse mohia ana sahapo ipente puchka no prana wayu ayu ruskan ole nomai eipin kan so nomai watta he hapo na chikon wayu narasa hamon he panamoi herut ka panamoi esa puch musia esa kararo tasmaha terasa herut ka pa shahira pakachiki wahia hana wa moihan hinamoi no wayu kan mi kan no hori hiya kan ana ya otse sa holu to yoto ko to tre psi que ana suayu purhat karana otam si sa trawara ka het puch olympic estéreo epnal shimauri otam si sa hotre jefe ka Laura Luna sa holu skheit pen skuai patra na yataya in hatkat na erherri kana ne rahare kana spura hamointe na kuai panaro wayu kana iru atuma wa moima ana ya otse sa soto hai hiya kana otawaya kana achaha hirashi wa kuai spura ana